Hoy vamos a hablar sobre la dilatación de las aurículas, tanto de la aurícula derecha como de la aurícula izquierda. Vamos a empezar entonces con la dilatación de la aurícula izquierda. Es muy importante entonces hacer énfasis en que cuando hablamos de dilataciones de aurículas, preferimos el término dilatación que el término hipertrofia, dado que la pared de las aurículas es una pared mucho más delgada y lo que hace no es tanto un proceso de hipertrofia de sus células o de engrosamiento, sino más un proceso de dilatación sin ese engrosamiento. Las causas más comunes entonces de dilatación de la aurícula izquierda van a ser entonces la hipertrofia del ventrículo izquierdo, que es una de las más comunes de todas, ya que cuando ese ventrículo izquierdo se pone muy grande y se engrosa mucho y aumenta mucho su fuerza, esa fuerza se va a transmitir de manera retrógrada a la aurícula izquierda. Otra de las causas comunes e importantes va a ser entonces la valvulopatía de la válvula mitral, tanto su insuficiencia como estenosis. Y también se puede producir entonces dilatación de la aurícula izquierda por insuficiencia y estenosis de la válvula aórtica. Para hablar entonces de los criterios diagnósticos al electrocardiograma, vamos entonces a ver que para hablar de la dilatación de las aurículas hay dos derivadas que nos ayudan mucho para esto, que van a ser D2 y B1. Estas dos derivadas son las que más nos van a enfocar para saber si existen alteraciones en las P. En términos de la dilatación de la aurícula izquierda, vamos a tener que hay dos patrones importantes o grandes, que son una P mitral y una porción negativa de la onda P, que ya vamos a ver cada uno de estos. Cuando hablamos entonces de la onda P mitral, vamos a decir que es una P ancha mayor de 110 milisegundos. Recordemos entonces que los segundos se miden entonces en esta porción longitudinal y que cada uno de los cuadritos más pequeños del electrocardiograma corresponden a 40 milisegundos. Por ende, necesitamos entonces aproximadamente 3 cuadritos de esos pequeños para decir que es una P mayor de 110 milisegundos. Y otra de las características que corresponden a una P mitral es hablar de la melladura que existe en esa P, es decir, que se insinúa una depresión en la P. Eso es lo que conocemos como la melladura, que debe ser mayor a 40 milisegundos, es decir, mayor a uno de los cuadritos pequeños del electrocardiograma. Otra de las características que habíamos hablado, que es fundamental a la hora del diagnóstico de la aurícula izquierda, va a ser entonces que se puede ver una porción negativa de esta onda en B1. Esa porción negativa, que es esta que estamos señalando con rojo, vamos a ver que es mayor a 40 milisegundos en su ancho, pero solamente de esta parte negativa, no de toda la onda, sino únicamente de esta parte negativa. Entonces, que esta parte negativa en su ancho mida más de un cuadrito pequeño o de 40 milisegundos. O también podemos tener entonces que sea menor de 40 milisegundos de ancho, pero que tenga más de 0.1 milivoltios, es decir, hacia abajo, es decir, más de 1 milímetro hacia abajo. Hay otro concepto que es importante, que es hablar de la fuerza terminal de la onda P en B1. La fuerza terminal de la onda P en B1 es una ecuación que nos permite saber si esa onda P está normal o está dilatada. Esta es otra forma de saber si nos encontramos ante una dilatación de la aurícula izquierda, que es multiplicar el voltaje de esa parte terminal de la onda P por el ancho de la porción terminal de la onda P en B1 en segundos. Entonces, es normal si esa fuerza terminal de la onda P en B1 da menor a 40 milímetros por segundo y hablamos de que hay dilatación de la aurícula izquierda cuando es mayor de 40 milímetros por segundo. Eso entonces era cuando hablábamos en términos de dilatación de la aurícula izquierda. Realmente no es un concepto tan difícil, sino que es importante ver varios electros y ver varios ejemplos de dilataciones de aurículas izquierdas para poder empezar a sospecharlo y diagnosticarlo. Importante siempre pensarlo cuando nos encontremos ante
hipertrofias del ventrículo izquierdo y siempre buscarlo, como les había dicho anteriormente, tanto para aurícula derecha como izquierda nos sirven mucho entonces las derivaciones D2 y B1. La dilatación de la aurícula derecha vamos a tener que tiene otras causas, que son una enfermedad pulmonar obstructiva crónica por toda la sobrecarga que existe en el corazón derecho debido a la mala función del pulmón, una valvulopatía tricuspidea que puede ser de causa estenótica o por insuficiencia y las enfermedades congénitas. Al electrocardiograma vamos a tener lo mismo, vamos a evidenciarlo más fácilmente en D2 y B1 y hay dos tipos grandes de P en la dilatación de la aurícula derecha, que son la P pulmonar y la P tricuspidea. Cuando hablamos entonces de la P pulmonar, vamos a decir que es una P alta y picuda, como vemos en este caso, una P supremamente alta y una P que tiene un pico pero que su base no es tan ancha. Y la P tricuspidea también es una P ancha, pero es una P mellada, donde vamos a encontrar que el primer pico de esa melladura es más alto o mayor que el segundo pico. Y hay una enfermedad que no podemos desconocer cuando hablamos de dilataciones de las aurículas, que es hablar de la estenosis mitral. Dado que la estenosis mitral combina diferentes conceptos que estamos viendo en este capítulo, que es tener una dilatación biauricular, es decir, una dilatación tanto de la aurícula derecha como de la aurícula izquierda, más una hipertrofia del ventrículo izquierdo, que estos conceptos los vamos a ver en la siguiente clase. Este sería entonces un electrocardiograma de una estenosis mitral, donde podemos ver entonces que si nos vamos hacia D2 y AB1 podemos encontrar entonces que tenemos unos P que se pueden insinuar algo altas, algo picudas, y en B1 podemos tener unas P que son isobifásicas, donde esa parte negativa mide más de 40 milisegundos de ancho y mide aproximadamente 1 milímetro hacia su longitud o 0.1 milivoltios. Y podemos encontrar que, como le vamos a ver más adelante, hay criterios de hipertrofia del ventrículo izquierdo, que los vamos a ver en el siguiente capítulo. Esta entonces era la clase que les teníamos preparadas sobre la dilatación de las aurículas derechas e izquierda. Por favor, no olviden suscribirse a nuestro canal y continuaremos con la siguiente clase de hipertrofias.